Bueno, si me acompaña en esta preciosa noche al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 1 y 2. Aleluya. Dios es bueno. Esa es la palabra del Señor. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Aleluya. Amén. Oremos, mis amados hermanos. Acompáñenme a hacer una oración. Padre, damos gracias por tu palabra esta noche, por tu presencia. Glorifica tu nombre en nuestras vidas. Oramos, Señor, tú abras nuestro entendimiento. Vamos a entender las cosas que tú nos enseñas y nos revelas a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias y bendice a tu pueblo. Bendice la vida de cada uno de aquellos que se conectan en este momento, Señor. Bendice la vida de cada uno de aquellos que escucha tu palabra para gloria de tu nombre. Amén y amén. Dios es bueno. Vamos a compartir el tema esta noche, la adoración en el templo de Salomón. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Salomón significa pacífico y amado por Dios. Su padre David, el rey David, se encargó de proveer todo el material para la construcción del templo, pero fue a Salomón a quien le tocó edificarlo. Amén. Para la gloria del Señor. El templo fue edificado de piedras labradas, que es una figura de nosotros los creyentes el día de hoy, que somos piedras vivas. Estamos siendo lavadas por la palabra y por la operación del Espíritu Santo para convertirnos en verdaderas casas espirituales. La iglesia es una casa espiritual formada de piedras vivas para la gloria del Señor. Leámoslo en 1 de Pedro, capítulo 2. Me acompaña, 1 de Pedro, capítulo 2. Verso 5 dice, y vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por medio de Jesucristo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. El templo de Salomón tardó 7 años en construirse. El número 7, amén, es símbolo de perfección. Y en esta ocasión, número 7 simboliza los 7 rociamientos o las 7 etapas o esferas, como queremos llamarle, que el creyente tiene que atravesar hacia el perfeccionamiento. Vamos a estar hablando de ese tema un poquito más adelante. Amén. Esos 7 rociamientos o esas 7 esferas son arrepentimiento y conversión. Amén. Bautismo en agua, bautismo en el Espíritu Santo, consagración, santificación, servicio o ministerio y glorificación. Amén. Aleluya. Y el 7 simboliza, ya dijimos, perfección, la perfección de Dios para la gloria del Señor. Dios es bueno. Amén. Entonces Salomón edifica el templo, y el templo de Salomón tenía mayor gloria que el tabernáculo. En los mensajes anteriores hablamos acerca del tabernáculo
Moisés, el tabernáculo de David, la adoración, en el tabernáculo de Moisés, la oración, en el tabernáculo de David. El templo de Salomón tenía mayor gloria que el tabernáculo. Amén. Así como nosotros, que somos el templo hoy, al igual que el tabernáculo de Moisés, que no tenía mucho atractivo físico, pero adentro de él estaba la presencia de Dios. La Biblia nos llama a nosotros vasos de barro, y que en estos vasos de barro Dios ha depositado un tesoro. Ese tesoro es la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Que nos va perfeccionando, que nos va moldeando a la imagen del Hijo de Dios. Entonces un día seremos glorificados. Amén. Y tendremos mayor gloria. Quiere decir que el templo de Salomón simboliza el cuerpo celestial, así como el tabernáculo simboliza el cuerpo terrenal. Amén. En el templo de Salomón encontramos también las mismas secciones que encontramos en el tabernáculo. Encontramos las mismas partes que simbolizan el cuerpo humano: el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, simbolizan el cuerpo, el alma, el espíritu del hombre. Amén. Hay unos aspectos muy interesantes de la adoración en el tabernáculo de Salomón. Primeramente, la puerta al atrio estaba asentada en dos columnas, estaba conformada en dos columnas. Estas columnas tenían nombre. Los nombres de las columnas eran Joaquín y Boaz. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Si lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 7, verso 21. Acompaña Primera de Reyes, capítulo 7, versículo 21. Dice: estas columnas erigió en el pórtico del templo. Y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Joaquín. Y alzando la columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz. Ahora, el significado de Joaquín, amén, es establecido por Dios, amén, o justificación. Y esto pues nos enseña, mis amados hermanos, que para que el hombre pueda ser un verdadero adorador, debe haber sido justificado por la sangre del Hijo de Dios. Debe haber sido establecido, amén, dentro del pueblo de Dios, dentro de la familia de Dios. De lo contrario no es acepto. Entonces su adoración no es aceptada. Amén. Boaz, de la raíz Boz, donde viene también la raíz Boz, significa redentor. Y esto pues lógico nos habla, hermano, de que Dios desde el principio estableció que el perdón de pecados, que la redención era a través de la sangre. Entonces todo aquel que se quería acercar a Dios tenía que hacerlo a través de sacrificios, por medio de un sacrificio. Amén. Nosotros nos acercamos al trono de la gracia por medio del sacrificio perfecto del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Aleluya, para la gloria de su nombre. Por su sangre tenemos acceso directo a la presencia del Señor. Amén. Entonces en el atrio encontramos no una fuente, porque en el templo de Salomón no era una fuente de bronce, sino que un mar de bronce, llama la Biblia. Amén. El mar de bronce. Allí mismo donde estamos, si lo vemos, hermano, en el verso 23, capítulo 7, veamos verso 23 y verso 25, hizo fundir a sí mismo un mar de 10 codos de un lado al otro, perfectamente redondo. Su altura era de 5 codos y lo ceñía alrededor con un cordón de 30 codos. Vemos el verso 25. Dice el verso 25, y descansaba sobre 12 bueyes,
3 miraban al norte, 3 miraban al occidente, 3 miraban al sur, 3 miraban al oriente. Sobre estos se apoyaba el mar, y las ancas de ellos estaban hacia la parte de adentro. Entonces, el mar de bronce, que era un utensilio en forma de tazón bastante grande, tenía la capacidad para 111.000 litros, era donde los sacerdotes se lavaban antes de ministrar en el lugar santo o en el lugar santísimo, y que es figura también de la palabra de Dios, amén, que nos limpia, es figura del rema de la palabra de Dios que nos purifica. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Este mar de bronce estaba sentado sobre 12 bueyes. Sabemos que el número 12 es figura de gobierno. Amén. Sobre 12 bueyes, quienes tipifican los ministros, ¿ya?, de quienes recibimos la palabra que nos edifica y que nos va perfeccionando, nos va formando para la gloria de Dios. Amén. El buey es figura del ministro por su fuerza, por su mansedumbre y su fuerza en la, amén, obra, en el trabajo, en la labor, amén, para la gloria del Señor. Aleluya. Entonces, encontramos en el atrio, ¿ya?, el mar de bronce, el altar del holocausto, donde se llevan a cabo los sacrificios. Aleluya. Amén. Y en el lugar santísimo, en el templo de Salomón, en el lugar santo, en el lugar santo encontramos no un candelero de oro, sino 10 candeleros de oro. Amén. Encontramos 10 candeleros de oro. Veamos 2 de Crónicas 4:7. Para la gloria del Señor. El libro de Crónicas. Capítulo 4, verso 7. Vamos a encontrar que nos habla acerca de esto la palabra de Dios. Dice, hizo asimismo 10 candeleros de oro, según su forma, los cuales puso en el templo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. El candelero de oro simboliza la plenitud del Espíritu Santo. Los 10 candeleros de oro simbolizan la plenitud del Espíritu Santo. Cada uno de ellos tenía 7 brazos. El número 7, ya dijimos, simboliza perfección. Amén. Los 7 espíritus de Dios. Aleluya. Y el candelero de oro es la presencia del Espíritu Santo iluminando nuestra vida constantemente. El candelero de oro estaba encendido todo el tiempo, de día y de noche. Se llenaba de aceite de olivo machacado y se mantenía encendido constantemente. Amén. El Espíritu Santo debe alumbrar nuestras vidas, alumbrar nuestras tinieblas, revelar cuáles son las áreas, las obras de la carne que todavía no hemos rendido en el altar, no hemos rendido en sacrificio. Amén. Aleluya. Y debemos desecharlas, debemos ofrecerlas para la gloria del Señor. En el lugar santo también encontramos no solamente una mesa de los panes de la proposición, sino 10 mesas. Amén. De los panes de la proposición. Lo vemos ahí en el versículo 8 más adelante. Siempre en el capítulo 4 dice, además hizo 10 mesas y las puso en el templo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Igualmente hizo con 100 tazones de oro. Entonces, las mesas en este caso de los panes de la proposición no era una, eran 10. Amén. El 10 simboliza la bendición plena o total. Dicho sea de paso, de ahí viene la palabra diezmo. El 10 simboliza la bendición plena de Dios. Amén. Y
Los panes de la proposición tienen que ver con la santidad, o sea, el sacerdote antes de participar de los panes de la proposición, amén, tenía que examinarse, lavarse, limpiarse, examinarse, porque la misma presencia de Dios estaba ahí. Esto nos habla de la Santa Cena. Antes de participar del pan, de la copa, la Biblia dice que debemos examinarnos a nosotros mismos, discernir el cuerpo de Cristo y así participar dignamente para la gloria del Señor. Amén. Bendito sea Dios. En el lugar santo también estaba el altar del incienso, amén, que tipifica la comunión constante con Dios. Tipifica la oración. En el altar del incienso se quemaba incienso aromático constantemente, día y noche, lo cual quiere decir que nuestra comunión con el Señor debe ser constante, nuestra adoración debe ser constante, nuestra comunión con el Espíritu Santo debe ser constante para la gloria de Dios. Debemos sacrificar alabanzas al Señor. Amén. Aleluya, como aprendíamos el fin de semana pasado, la oración que permanece. Amén. Alabaré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca, decía el rey David, para la gloria de Dios. Aleluya. Luego llegamos al lugar santísimo. Y en el lugar santísimo encontramos el arca del pacto. Amén. Que era el utensilio más sagrado del pueblo de Israel y simbolizaba la misma presencia de Dios. Entonces, el arca del pacto es un utensilio de madera de acacia. La madera de acacia es una madera dura que se da en el desierto. Y esto es símbolo de la humanidad, del hombre que es duro de cerviz, que tiene que ser pasado por el desierto para ser tratado, para ser moldeado. Amén. El arca del pacto era de madera de acacia forrada de oro. Y el oro simboliza, amén, la presencia de Dios, la majestad de Dios que nos cubre. Aleluya, para la gloria de su nombre. Dentro del arca del pacto se encontraban las tablas de la ley, que son figura del Padre. Se encontraba la vara de Aarón, que es figura del Espíritu Santo, y se encontraba el maná, que es figura de Cristo, el pan de vida. Amén. Entonces, en el arca también encontramos dos querubines que guardaban la entrada al lugar santísimo, así como después de la caída del hombre vemos dos querubines que guardaban el acceso, amén, al árbol de la vida. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Entonces vemos, mis amados hermanos, que cómo es glorioso ver este orden de culto al Señor, cómo se aplica hoy a nuestras vidas. Amén. Y cómo encontramos en el culto que nosotros llevamos a cabo hoy las figuras, y cómo encontramos, hermanos, la enseñanza, encontramos los símbolos que nos arrojan luz y nos enseñan, amén, aleluya, cómo poder llegar a ser verdaderos adoradores. Es glorioso hoy como hijos de Dios, amén, lavados con la sangre de Cristo, entender que tenemos acceso directo a la presencia del Señor. Tenemos acceso directo al trono de la gracia por medio de la sangre de Cristo, nuestro Señor y Salvador, que abrió, dice la Biblia, un camino nuevo y vivo, aleluya, para que podamos entrar con toda libertad, amén, para adorar al Señor, aleluya. Leámoslo en Hebreos capítulo 10, acompañe más adelante, libro de Hebreos, capítulo 10,
Aleluya, verso 19 en adelante. Precioso pasaje de la Escritura. Dice la palabra de Dios: así que, hermano, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Amén. Dios espera que a través de la sangre del Hijo de Dios, haber sido lavados con la sangre de Cristo, nosotros mantengamos, hermano, esa pureza, esa santidad, esa justicia, y que en esa condición, una condición de justicia, de santidad, de justificación, amén, nos acerquemos con un corazón limpio, un corazón puro, con una conciencia, amén, en la cual no hay culpabilidad, lavados los cuerpos con agua pura, lavados todo nuestro ser con el agua del Espíritu Santo. Aleluya. Que en esa condición nos acerquemos confiados con toda fe al trono de la gracia a través de la sangre, amén, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces en el tabernáculo, al igual que en el templo, como en el templo de Salomón, se rociaba el libro de la ley, se rociaba al pueblo, se rociaban los utensilios con la sangre del cordero, con la sangre de los sacrificios. Amén. Los utensilios estaban ya escogidos, establecidos. Y eso representa la vida de nosotros hoy como creyentes, que somos utensilios, que somos instrumentos útiles en las manos de Dios, pero que necesitamos ser rociados con la sangre de Cristo para purificación, para la obra del ministerio, para purificación, para perfección, para la gloria del Señor, para que nuestro servicio a Dios sea agradable, sea acepto para la gloria de su nombre. Amén. Esforcémonos, mi amado hermano, cada día. Amén. Esforcémonos cada día, trabajemos con el Espíritu Santo. Aleluya. Voluntariamente, dejemos que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida. Dejemos que el Padre Celestial use su Espíritu, use su palabra para irnos transformando, para irnos consagrando, para irnos santificando, para irnos moldeando a la imagen y semejanza del Hijo de Dios. Hoy vivimos un evangelio muy superficial. Hoy vivimos un evangelio muy mundanalizado. Hoy hablas con gente que dice que es cristiana, pero en realidad, cuando les hablas de los principios de la palabra de Dios, parece que les estás hablando en chino. Amén. Hoy hablas con gente que dice que es cristiana, que honestamente no estás muy seguro si son o no son. Hablas con gente cristiana que parece mundana. Es necesario que aquel que dice que es cristiano, por la obediencia a la palabra, la obediencia es la que purifica, que la obediencia es la que nos lleva en ese proceso de transformación, de formación, cuando nos sometemos a la palabra. Amén. Nos sometemos a ese proceso, a esos rociamientos, a esas fases de transformación hacia la perfección. Amén. El desobediente nunca va a ser perfeccionado, el desobediente nunca va a ser formado, el desobediente nunca va a ser consagrado, no va a ser santificado, porque la obediencia a la palabra es lo que nos va purificando, nos va santificando, nos va perfeccionando. Aleluya. Es necesario en este tiempo donde hay tanta confusión, donde hay tantas corrientes de doctrina, amén, que el creyente manifieste la obra
gloriosa de la sangre de Cristo en su vida, dando testimonio de consagración, de santificación, dando testimonio que su vida ha sido transformada por el poder de la sangre del Hijo de Dios, que ha sido lavado con la sangre de Cristo. Amén. Que tiene una conciencia limpia, que tiene un corazón puro, como dice la palabra, que se puede acercar, amén, con certidumbre de fe. Hoy por eso tenemos tanta gente hoy que sienten que Dios está lejos, sienten que están lejos de Dios, sienten que Dios está a 2000 años luz de aquí, porque no tienen esa libertad, no sienten esa libertad para acercarse al trono de la gracia con certidumbre de fe, con certeza que son hijos de Dios, con certeza que tienen acceso al trono de la gracia, con certeza que Dios los va a oír, que Dios está ahí pendiente de sus oraciones, pendiente de sus necesidades, de sus súplicas, de sus ruegos. Amén. Entonces es necesario, todo aquel que es hijo de Dios, que esté en esa condición, busque el arrepentimiento, busque la restauración. Amén. Busque restaurar su adoración para que venga a su corazón la certidumbre por medio del Espíritu Santo, la seguridad que tiene acceso libre a través de la sangre de Cristo a la presencia del Señor y adore con toda libertad para la gloria de Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Trabajemos con el Espíritu de Dios y dejemos que el Señor use su Espíritu, su palabra, para convertirnos en verdaderos adoradores para la gloria de su nombre. Amén. Hagamos una oración esta preciosa noche. Si hay alguien que esté escuchando este mensaje y aún no has aceptado a Cristo como Señor y Salvador, la palabra de Dios nos enseña que solo en Cristo hay salvación. El tema que hemos compartido esta noche nos enseña que solo a través de la sangre de Cristo hay perdón de pecados y que el hombre solo puede tener acceso a la presencia de Dios a través de la sangre del Hijo de Dios. Te invitamos a conocer, amén, y a creer en el Evangelio que el mismo Hijo de Dios predicó en la faz de la tierra y a reconocerlo, aceptarlo como tu único y suficiente Salvador para la gloria del Señor. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Te damos gracias porque por medio de su sangre nos has dado acceso a tu presencia, al trono de tu gracia. Tenemos, Señor, vía libre para poder llegar delante de tu presencia con certidumbre de fe, sabiendo que somos hijos, entendiendo, Señor, que tú nos has aceptado en tu sagrada familia, que tú estás atento a nuestras oraciones, atento, Señor, a nuestras necesidades. Aleluya, gracias por tu presencia, gracias porque podemos entrar a través de nuestro sumo sacerdote al lugar santísimo para adorarte, Señor, con todo nuestro ser, en espíritu y en verdad. Bendice, usa tu espíritu, Señor, usa tu palabra, siga renovándonos, síguenos santificando, síguenos fortaleciendo, síguenos llenando de tu presencia. Podamos guardar nuestra fe, Señor, en el nombre de Jesús, y podamos ir creciendo cada día en gracia, en espíritu, en conocimiento, en carácter, hasta convertirnos en verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad, para la gloria y la honra de tu nombre. Y tú te agrades, Señor, de cada uno de nosotros, de nuestro deseo, nuestra oración, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre. Te creemos y lo recibimos. Amén. Amén. Aleluya. Un abrazo, mis amados hermanos. Bendiciones. Nos vemos mañana en el servicio dominical, 2 de la tarde. No se lo pierdan. Hasta la próxima. Amén.